Bienvenidos a Despeje de Ecuaciones. La mañana de hoy entonces vamos a despejar fórmulas, vamos a despejar ecuaciones de la forma más sencilla que ustedes pueden aprender. Entonces, para despejar fórmulas dijimos en las diapositivas que la variable debe de estar positiva, siempre. Luego, los términos que están sumando los paso al otro lado de la igualdad con signo contrario, o sea, restando. Si es restando, pasa al otro lado sumando. Los términos que aparecen multiplicando van a pasar dividiendo, y los términos que aparecen dividiendo van a pasar multiplicando al otro lado de la igualdad. Si un término tiene una potencia de cualquier índole, sea cúbica, cuadrada, la que sea, pasa al otro lado como raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta. Si el término tiene raíz, pasa al otro lado como potencia. Entonces, la ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas, llamadas miembros. Entonces, lo que hago en un miembro, lo debo de hacer en el otro miembro. Entonces, veamos. El primer ejemplo me dice la fórmula del perímetro de un rectángulo. Hagamos nuestro rectángulo. Sabemos que el rectángulo tiene el perímetro del rectángulo es la sumatoria de todos los lados. Entonces yo voy a decir P es igual a W más L más W más L, empezando aquí. Agarro y simplifico los términos semejantes. W más W va a ser igual a 2W, L más L más 2L. Entonces el perímetro del rectángulo es igual a 2 por el ancho más 2 por el largo, L. Es una L, no es una P, ¿verdad? Entonces me piden que de ahí yo despeje el ancho, encuentre W. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? W entonces sería la parte de esta parte de acá del rectángulo. Entonces, despejo W. P es igual a 2W más 2L. Según lo que dijimos hace un ratito, todo lo que está sumando pasa restando. Y entonces yo le voy a demostrar acá a usted eso que acabo de decir. Entonces yo tengo 2L sumando, lo voy a restar, menos 2L más. Entonces me va a quedar P menos 2L es igual a 2W. ¿Por qué? Porque esto ya se canceló. Entonces ahora tenemos un 2 que acompaña a la variable o a la incógnita que es W. Entonces ese 2 se está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cómo? Dividamos entre 2 toda la igualdad. Aquí restamos por 2L. Y aquí vamos a dividir toda la expresión entre 2. Y observen qué sucede. Multiplica, divide, entonces me queda que W es igual a P menos 2L partido 2. Para simplificarlo un poquito más, yo puedo decir que W es igual a P medios menos 2L medios. Entonces esa 2 se cancela y me queda P medios menos L. Veamos el siguiente ejemplo. El área de un trapecio me dice que es igual a un medio de la altura por la base pequeña más la base grande. Entonces un trapecio tiene esta forma y aquí tengo mi altura. Esta es la base pequeña
y esta va a ser la base grande. Me piden que despeje B2. Entonces, para despejar B2, lo que voy a hacer es esto. Voy a multiplicar por 2 toda la ecuación, porque este medio está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces observemos qué sucede. Voy a multiplicar todo por 2 y me queda un medio de h, B1 más B2, y esto multiplicado por 2. 2 que multiplica con 2 que divide, se cancela y me va a quedar de esta forma. 2a es igual a h más b1 más b2. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Lo primero que hice fue multiplicar por 2. Ahora observe usted. Aquí voy a dividir entre h, correcto. Miren, divido entre h. H que multiplica con h que divide, se cancela y me queda 2a partido h. Va a ser igual a b1 más b2. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dice que debo de despejar. B2 es mi incógnita, por lo tanto aquí está mi incógnita. Entonces voy a restar toda la igualdad por B1. Entonces resto por menos B1 y aquí me va a quedar menos B1 más, entonces me queda 2A sobre H menos B1 es igual a B2. Y aquí está despejada mi ecuación para B2. Veamos el siguiente ejemplo. De la ecuación x es igual a por t cuadrado dividido entre 2, me piden que despeje a. Bueno, entonces a va a ser mi incógnita. Y debemos despejarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Observe usted. X es igual a por t cuadrado dividido entre 2. ¿Por cuánto tendría que multiplicar para que este 2 se elimine? Entonces debo de multiplicar toda la expresión por 2. Entonces, multiplico por 2. Multiplico toda la expresión por 2. Ahí está. 2 que multiplica con 2 que divide, adiós. Y me queda 2x es igual a por t cuadrado. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Debo de dividir entre t cuadrado. Y entonces divido entre t cuadrado, miren. ¿Y qué sucede? Que t cuadrado en el numerador y t cuadrado en el denominador se cancelan. Y me va a quedar entonces 2x partido t cuadrado es igual a a. Y esa es mi ecuación ya resuelta. Ahora de esa misma ecuación me están pidiendo que despeje t. Veamos entonces. X es igual a por t cuadrado dividido entre 2. Y entonces para despejar t, nuevamente voy a tomar exactamente lo mismo que habíamos hecho en el anterior. Entonces lo primero que debo de hacer es multiplicar por 2.
multiplicar por 2 toda la expresión. Entonces me queda 2 por 2. Entonces este 2 que multiplica con este 2 que divide se van y me queda que 2 por x es igual a a por t cuadrado. Necesito mi incógnita es t, no t cuadrado, por favor, mucho ojo, t. Entonces ahora voy a dividir toda la expresión entre a. Entonces despejo, divido toda la expresión entre a. A que multiplica con a que divide, adiós, se cancela y me queda 2x partido a igual a t cuadrado. Bueno, pero lo que nosotros necesitamos es t. Según lo que vimos en la diapositiva, decía que si tiene un cuadrado debe pasar al otro lado como raíz. Entonces observe usted lo que voy a hacer. Voy a extraer la raíz cuadrada en ambos lados, en ambos miembros. Vamos a poner aquí m. Entonces vamos a dividir, vamos a extraer la raíz cuadrada en ambos miembros. Raíz cuadrada elevado al cuadrado se cancela y me va a quedar que t es igual a 2x partido a, y ahí está despejada mi ecuación. Observe usted, despejado por completo. Bien. Para que vieran ustedes una en la que se utiliza la raíz cuadrada. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente entonces. Me dice que la resistencia total R de un circuito eléctrico que contiene resistencias en paralelo R1 y R2 está dada por la fórmula 1 partido R más 1 partido R2. ¿Cómo se da esto? Y ahí está entonces mi circuito en paralelo. Este va a ser R1 y este va a ser R2. Y yo necesito que para esto se despeje R2. Muy bien. Entonces, para despejar R2, observe lo que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer es hallar el MCM de ambos miembros o de ambos lados. Entonces voy a encontrar factores comunes y no comunes en ambos lados. Entonces, R es común, no. R1 es común, tampoco. R2 es común, tampoco. Entonces se copia. Y ahora voy a dividir ese MCM entre cada uno de los denominadores. R1, R2 dentro del primer denominador, que sería R. R que multiplica con R que divide se cancela y me va a quedar R1, R2. Eso se multiplica por el numerador, que es 1, lo copio. R1, R2 igual, nuevamente, MCM, R, R1, R2 dentro de R1. R1 que multiplica aquí arriba, R1 que divide acá abajo, me va a quedar como R, R2, y por 1 va a ser R, R2 más. Ahora observe usted, R, R1, R2, que es el MCM, dividido entre la R2
Y entonces me va a quedar que la R2 se cancela y me queda R1 multiplicado por 1, R1. Ya eliminamos los denominadores al hacer esto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Una expresión lineal, miren. R1, R2 igual a R2 más R1. Como lo que necesito encontrar es R2, que es mi variable, observe usted, ¿cuántos tienen R2? Pues hay dos términos que tienen R2, por lo tanto, voy a pasar este término hacia el otro lado. ¿Cómo lo paso? Fácil. Está sumando, lo paso a restar. Entonces me queda aquí menos R2 más. Este está sumando, este está restando, se cancelan y me queda R1, R2 menos R2 igual a R1. Aquí ya tengo mi variable. Vamos a cambiarle color, mire, para que usted lo pueda ver bien. Le vamos a cambiar color y vamos a decir que este es R2 y que este es R2. Entonces ahora voy a extraer el factor común de los verdes. R2 factor común de R1 menos R igual a R por R1. ¿Qué sucede entonces? Si esto está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces me queda R1 menos R. Entonces R2 es igual a R1 partido R1 R. Y ahí está la solución a ese problema que en un principio se miraba complicado, pero que al final se hizo fácil al extraer el MCM de todas las fracciones, tanto de un lado como del otro lado de la igualdad. Al extraer el MCM, que es R1, R1, R2, porque son factores comunes y no comunes de ambos lados de la igualdad. Y entonces se va a simplificar, quedándome una ecuación lineal. Despejo la ecuación lineal y encuentro mi variable o mi incógnita que necesito conocer. Y ahí está ese despeje. Veamos el ejemplo de la fuerza de gravitación. Fuerza de gravitación es igual a constante de gravitación por la masa 1 por la masa 2 dividido la distancia al cuadrado. Vamos a decirle a usted que tenemos la constante que es 6.67 por 10 a la menos 11. Lo puede corroborar si usted quiere. Tengo la masa del planeta Tierra, 5 por 10 a la 30 kilogramos. Pero no tengo la masa de Marte, por ejemplo. O perdón, tengo la masa de Marte, pero no tengo la masa de la Tierra. Entonces, vamos a encontrar M1. Veamos entonces. Fuerza de gravitación es igual a la constante de gravitación por la masa 1 por la masa 2 dividido R cuadrado. Entonces, voy a multiplicar por R cuadrado toda la expresión. Multiplico por R cuadrado, entonces R cuadrado, R cuadrado. R cuadrado que multiplica con R cuadrado que divide, adiós, se fue. Y me queda F por R cuadrado es igual a G por M1 por M2. Lo que yo necesito es M1. Entonces, observe usted, voy a dividir toda la expresión por la constante de gravitación por la masa 2, porque es una multiplicación, es un producto. Entonces, lo divido todo entre G
por M2, G por M2, y observe qué sucede. Constante de gravitación, masa 2, adiós, y me queda entonces que la masa 1 es igual a la fuerza de gravitación por R2 por G por M2. Y ahí tiene usted despejada la ecuación de gravitación universal para la masa 1. Para la fuerza eléctrica, F, fuerza eléctrica, es igual a la constante dieléctrica K por la carga 1 por la carga 2 dividido el radio al cuadrado. Y de aquí me piden que debo encontrar Q2 o despejar Q2. Entonces lo primero que voy a hacer nuevamente es F es igual a K por Q1 por Q2 dentro de R cuadrado. Y entonces debo de multiplicar por R cuadrado. Vamos a multiplicar todo por R cuadrado. Entonces multipliquemos toda la igualdad por R al cuadrado. Y entonces me queda así. R cuadrado que multiplica con R cuadrado que divide, se cancela y me va a quedar F por R cuadrado es igual a la constante por Q1 por Q2. Y entonces ahora observamos que necesito Q2. Entonces voy a dividir entre la constante y Q. Entonces divido entre la constante y Q. Divido entre la constante y Q y me queda que la fuerza eléctrica es igual a F por R cuadrado por la constante dieléctrica por K es igual por Q es igual a Q2. De la siguiente ecuación, despejar A, entonces M es igual a menos G dividido ρ, letra griega que significa densidad. Y voy a colocar acá, por favor, que necesito despejar A. ¿Cuál es mi variable? ¿Cuál es mi incógnita? Perdón. Mi incógnita es A. Entonces, a despejar K. Perdón. Entonces, voy a multiplicar. Fíjense bien, pues, nuevamente. M es igual a menos G dividido ρ. Entonces, voy a multiplicar por ρ. Entonces, multiplico todo por ρ. ρ. Entonces me queda de un lado la masa o M por ρ es igual a A menos G. Ahora, ¿qué tengo que hacer para eliminar esa G que tengo ahí? Debo de restar. Debo de sumar a ambos lados G. Más G, más G, más. Entonces, ¿qué me queda? G con G que resta, se va, y me queda que A es igual a M por ρ más G. Y ahí está despejada para A esa ecuación. El área de cualquier cuadrado está dado por área es igual a la base por la altura dividido entre 2. Base por altura
dividido entre 2. Entonces, observe usted. Base por altura dividido entre 2. Entonces me piden que debo de despejar B. Bien. Entonces, el área de cualquier cuadrado está dado por base por altura dividido entre 2. Entonces me piden despejar B. Voy a despejar B entonces. Área es igual a B por H dividido entre 2. Entonces lo primero que debo de hacer es multiplicar todo por 2. Por 2. Entonces multiplico por 2. Dos que multiplica con 2 que divide se cancela y me queda 2A es igual a la base por la altura. Mi incógnita es B. Por lo tanto, observe usted. Ahora voy a dividir todo entre H. ¿Por qué? Porque necesito eliminar esa parte de ahí. Dividir entre H. Entonces, al dividir me queda H que multiplica H que divide y me queda que B es igual a 2 veces el área partido la altura. Y allí está despejada esa ecuación. Vamos a ver una más complicada aún. Ahora observemos, pues. Despejar R2 de 1 partido R igual a 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3. Se complica un poquito porque ahora tengo 3 en vez de 2 resistencias en paralelo, pero es exactamente el mismo proceso del anterior. Entonces veamos. MCM, hallar MCM, hallar el MCM de los denominadores. ¿Para qué? Para dejar todo en forma lineal. Entonces el MCM en este caso va a ser en naranja, miren usted, R1, R2, R3. Entonces voy a dividir ese MCM dentro de cada uno de los denominadores. Entonces R3. Y lo divido entre el primero que es R. Y me va a quedar R1, R2, R3. Entonces observe usted. Acá ya tengo R1, R2, R3 y en el numerador me va a quedar aquí R1, R2, R3. Igual, voy a alargar un poquito más esto. Vamos al siguiente. R1, R2, R3 dividido entre R1. Se cancela R1 y me va a quedar R2, R3. Y entonces me queda igual a R2, R3 más. Vamos al siguiente. R1, R2, R3 dividido entre R2 y cancelo R2 y me va a quedar R1, R3 y entonces me queda acá R1, R3. Voy a borrar esta parte de acá porque voy a continuar encontrando el siguiente. Entonces me queda más nuevamente el MCM, ¿verdad?
R1, R2, R3 dentro de R3. Y entonces R3 se cancela y me va a quedar R, R1, R2. Entonces me va a quedar R. Voy a borrar nuevamente acá. Me queda entonces R, R1, R2. Y entonces ahí ya tengo lo que me va a servir para encontrar esta ecuación. Entonces observe, pues voy a cambiar de color cuando encuentre R2. R1, R2, R3 es igual a R, R2, R3 más R, R1, R3 más R, R1, R2. Y lo tengo todo lineal ahora. Voy a pasar todas las R2 para el otro lado de la ecuación. Entonces coloquemos R1, R2, R3 menos este término de acá, R, R2, R3 menos este término de acá, R, R1, R2 igual a R1, R3. Entonces observe usted, acá tengo los R2, que en vez de cambiarle de color ahora, los estoy encerrando en cuadritos, y me va a quedar entonces R2 factor común de R1, R3 menos R, R3. Perdón, aquí no cerramos paréntesis aún. Menos R, R1. Ahora sí cierro paréntesis igual a R, R1, R3. Todo esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y me va a quedar que R2 entonces va a ser igual a R, R1, R3 a R1, R3 menos R, R3 menos R, R1. Y aquí está entonces mi ecuación ya simplificada a R2. Veamos. De la fórmula 1 sobre Q es igual a 1 sobre Q1 más Q3 sobre Q2, debo despejar Q2. Entonces, mi incógnita va a ser Q2. Entonces, vamos a ponerla en otro color siempre. Observemos, pues. 1 sobre Q, 1 sobre Q1 más Q3 sobre mi incógnita, mire, Q2. Bueno, lo primero que tengo que hacer siempre que encuentro con fracciones es hallar el MCM de los denominadores. En este caso va a ser Q, Q1, Q2. Entonces lo pongo acá en esta parte de acá y entonces me va a quedar así. Q, Q1, Q2. Muy bien. Este MCM lo debo de dividir entre cada uno de los denominadores. Entonces, Q, Q1, Q2 dividido entre Q. Q se cancela y me va a quedar Q1, Q2. Nuevamente lo vuelvo a poner acá. Q1, Q2 es igual. Observe entonces nuevamente. Volvemos a Q, Q1, Q2 dentro de Q1. Estos son multiplicados por 1.
Entonces, ¿qué me queda? Q1 se cancela y me queda Q por Q2 multiplicado por 1, entonces me queda Q por Q2. Ahora viene lo complicado. Atención. Q1, Q2 dividido entre Q2. Q2 se canceló y me va a quedar Q por Q1. Fíjese bien aquí, Q3. Ahora tengo, ya no por 1, entonces me van a quedar aquí Q1, Q3. Aquí me quedan 3 expresiones. Entonces ahora elimino los denominadores y me queda Q1 y cambio de color a Q2 igual a Q2 más Q por Q1 por Q3. Entonces despejo ya Q2. Paso Q2 para este lado y me va a quedar Q1, Q2 menos Q por Q2 igual a Q por Q1 por Q3. Y entonces aquí nuevamente el factor común, la matemática, ¿verdad? Me queda Q1 menos Q igual a Q por Q1 por Q3. Y entonces despejo y me va a quedar que Q2 es igual a Q1, Q3 dividido entre Q1, Q. Y esa es mi ecuación ya despejada. Bien, ahora tengo la ecuación de aceleración. Aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces el desplazamiento. Y me piden que despeje para despejar velocidad inicial. Bueno, entonces mi incógnita es velocidad inicial. Entonces tengo aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado partido 2 veces el desplazamiento. Entonces voy a multiplicar por 2 veces el desplazamiento. Entonces me queda 2x. Entonces tengo 2 que multiplica con 2 que divide. Adiós. Y me queda 2 veces la aceleración por el desplazamiento es igual a velocidad final al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado. Ahora mi variable o mi incógnita es la velocidad inicial. Entonces debo de restar ahora. Restar velocidad final al cuadrado. Entonces resto menos velocidad final al cuadrado menos velocidad final al cuadrado más. Entonces esto se cancela y me queda así. 2 veces la aceleración por el desplazamiento menos la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Vuelvo a repetir, no quiero la velocidad inicial al cuadrado, sino quiero solo la velocidad inicial. Entonces, como está elevada al cuadrado, lo que debo de hacer es extraer la raíz cuadrada. Entonces me queda raíz cuadrada, se cancela y entonces ya tengo yo despejada la velocidad así. 2 veces la aceleración por desplazamiento menos velocidad final al cuadrado, raíz cuadrada, va a ser igual a la velocidad inicial.